Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 23 de noviembre del 2012. Los autores, como ya los habían mencionado, el doctor Francisco Ruiz López, cirujano general, María Camila Giraldo Rojas, quien les habla, Jair Narváez, Jonathan Andrés Cortes, María Camila Suaza, todos estudiantes de 10º semestre de la Universidad Surcolombiana, y el doctor Luis Eduardo Sanabria, médico cirujano. Este proyecto nace entonces a partir de la pregunta de qué tan adecuada es la información que reciben los pacientes del Hospital Universitario de Neiva cuando se les informa acerca de los procedimientos quirúrgicos a los que van a ser sometidos y además cuando ellos firman el consentimiento informado antes de ingresar al quirófano. Los objetivos que teníamos con este estudio era, primero, evaluar la relación de la situación de la relación médico-paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Universitario de Neiva a través de la aplicación del consentimiento informado. Buscábamos además determinar si el consentimiento informado realmente constata que al paciente se le brindó información clara, precisa y adecuada para que éste pudiera tomar la decisión de realizarse la intervención quirúrgica. Necesitábamos además verificar que este documento estuviera completamente diligenciado en su historia clínica y evaluar el grado de autonomía que tienen estos pacientes antes de someterse a una intervención. Para esto realizamos entonces un estudio descriptivo y retrospectivo, cuya población de estudio fueron todos los pacientes quirúrgicos del área de cirugía general del Hospital Universitario de Neiva, y contamos con una muestra de 283 pacientes del área de cirugía general que fueron sometidos a cualquier procedimiento, tanto de cirugía programada como de cirugía de urgencias, en el periodo ya establecido. Los pacientes que fueron incluidos en el estudio fueron aquellos de ambos sexos, mayores de 18 años, que fueran sometidos a procedimientos por parte del equipo de cirugía general en el Hospital Universitario de Neiva y cuyo procedimiento quirúrgico se realizara en las salas de cirugía general. Excluimos pacientes menores de edad, pacientes que se encontraran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario y que requirieran alguna intervención quirúrgica, y además aquellos cuyo procedimiento se realizara en sala de partos 1 y 2, ya que en nuestro hospital en sala de partos contamos con dos quirófanos que eventualmente son utilizados por el servicio de cirugía general y de cirugía especializada. Este instrumento para la recolección de los datos entonces se les aplicó a los pacientes posterior a su intervención quirúrgica cuando se encontraban en el área de recuperación. Queremos contarles entonces que el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo de la ciudad de Neiva es una empresa social del Estado de tercer nivel de atención que atiende toda la población del Huila, del sur del Tolima, de Caquetá, Putumayo y del norte del Cauca. Además que es una entidad pública descentralizada que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Y contarles que en la actualidad contamos con 450 camas distribuidas en 7 pisos y que durante el año 2012 se realizaron 3.972 intervenciones quirúrgicas únicamente por parte del Departamento de Cirugía General. Entonces, informarles que el consentimiento informado, como ya lo sabemos, es el único documento legal que va a garantizar al paciente que se le respete el principio bioético de la autonomía sobre cómo éste quiere manejar su salud. Además, es la certificación escrita y legal, además, de que el médico le explicó verbalmente, de una forma clara y suficiente a su paciente, en qué consistía el procedimiento al que iba a ser sometido, las posibles alternativas que tenía para el manejo de su patología y además las eventuales complicaciones que se podían presentar durante su intervención y posterior a ella. Además, recordarles la Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica en nuestro país, que en su artículo 15 nos recuerda que el médico no puede exponer a su paciente a ningún riesgo innecesario. Además, que siempre se debe contar con el previo consentimiento de éste a la hora de aplicar tratamientos médicos y quirúrgicos, cuando el médico los considera indispensables, pero que esos procedimientos eventualmente pueden afectar física o psíquicamente al paciente, salvo obviamente en aquellos casos en que la patología del paciente requiere una intervención inmediata y este consentimiento no se puede hacer de manera previa. Los resultados entonces como tal de nuestro estudio, primero quisimos hacer la comparación de cuáles eran los procedimientos que se realizaban con mayor frecuencia durante la época de nuestro estudio y encontramos que el 54% de intervenciones quirúrgicas realizadas por parte del Departamento de Cirugía General correspondieron a cirugías de urgencias. Además quisimos discriminar en esta pregunta sobre si el paciente sabía qué es el consentimiento informado, aquellos pacientes sometidos a procedimientos de cirugías programadas o cirugías de urgencias, ya que encontramos variabilidad en este dato. Encontramos cifras alarmantes de que el 59.3% de pacientes que son sometidos a cirugía programada no saben qué es el consentimiento informado,
y peor aún en urgencias, donde el 84.4% de ellos no sabe a qué hace referencia este documento médico legal. Pero, cuando se les preguntaba a los pacientes si habían firmado un documento en el que ellos estaban autorizando que se les realizara la intervención quirúrgica, el 100% contestó afirmativamente. Posteriormente nos remitimos a su historia clínica y para mirar entonces si, como el objetivo lo había planteado, estaba completamente diligenciado el consentimiento informado, y encontramos que en el 55% de historias clínicas revisadas de estos pacientes, el consentimiento informado estaba diligenciado de manera inadecuada o que estaban faltando datos, como por ejemplo la firma de uno de los especialistas o incluso qué complicaciones se podían presentar durante la intervención. Cuando le preguntamos a los pacientes si el cirujano les había explicado en qué consistía el procedimiento al que se iban a someter, el 90.4% de ellos afirmó que su cirujano le había dado esta información. Además les preguntamos si esta información había sido clara y suficiente para ellos tener las herramientas de decidir de la realización de la intervención quirúrgica, y el 87.2% de ellos confirmó que sí había sido de esta manera. Sobre la pregunta de si les habían dicho otras alternativas diferentes a la cirugía, el 63% de ellos contestó que no les habían manifestado alternativas, pero debemos recordar, como ya lo habíamos mencionado, que en este periodo el mayor número de cirugías que se realizó fueron cirugías de urgencia, lo cual también podría estar influenciando este dato. Acerca de las complicaciones, el 77% de los pacientes tenía claras las consecuencias que podían presentarse durante su procedimiento o después de ellos, y el 85% además sabía qué consecuencias podría tener en caso de no realizarse la intervención quirúrgica. Para evaluar entonces el otro objetivo del grado de autonomía que tenían los pacientes, se les preguntó si la persona que firmó el consentimiento informado sintió algún tipo de presión por parte del personal médico para firmar este documento, y encontramos afortunadamente que el 95% de ellos no fue así. La última pregunta de nuestro cuestionario hacía referencia entonces a la satisfacción de los usuarios con el resultado de su cirugía. En el 98% de los casos realmente estaban satisfechos. Entonces, las conclusiones que sacamos de este estudio es que, primero, a pesar de que el 100% de pacientes encuestados afirmó haber firmado el consentimiento informado, solo el 27.1% de ellos, tanto pacientes de cirugía programada como pacientes de cirugía de urgencia, tenía claro a qué hacía referencia este documento médico legal. Además, que la mayoría de ellos, el 87.2% de pacientes llevados a cirugía, consideraban que se les había explicado la intervención a la que van a ser sometidos, que además esta información había sido clara y suficiente y había sido una herramienta buena para decidir entonces si realizarse o no la intervención quirúrgica. La evaluación de la autonomía, como ya lo decíamos, encontramos un porcentaje satisfactorio de 95% de pacientes que consideraron, con la información suministrada por parte del personal médico, que la cirugía era la mejor opción y no tuvieron entonces ningún tipo de presión para firmar este documento. Pero uno de los datos que queremos que más quede en el auditorio y que realmente preocupa es que el 55% de documentos de consentimiento informado no estaba completamente diligenciado, y eso está evidenciando el gran riesgo en el que está incurriendo nuestro personal médico en caso de recibir una eventual demanda, y que esto no se presenta solo en nuestro hospital, sino que en varias instituciones sabemos que puede estar sucediendo lo mismo. Queremos dejar entonces en el auditorio un llamado de atención de los riesgos médico-legales que se están corriendo actualmente por la no realización o la realización inadecuada de un procedimiento tan sencillo como es el diligenciamiento completo y adecuado del consentimiento informado, que en dado caso, aunque puede no ser siempre, pero puede ser la diferencia para un médico entre tener una carrera médica exitosa o incluso tener complicaciones legales que puedan llevarlo a la cárcel. Muchísimas gracias.